Bueno, el oro acá en Ciénaga de Oro, como siempre ha tenido mucha fama, llaman Ciénaga de Oro por lo que acá tenemos una serranía. Y cuando llovía, las señoras y los señores, inclusive los niños, a donde llegaba la corriente, ahí nos poníamos a buscar con unas bateítas, recogíamos eso, olvido ahí donde decía el remolino, y ahí encontraron las piezas, los pedacitos de oro y se los venían a vender aquí a mi papá. Aquí duramos muchos años buscando oro en las calles. Pavimentaron la bajada del cerro, se dejó de buscar oro. Pero todavía hay partes donde se consigue. Se consigue en Nariguera, por acá, por las regiones, por los caseríos, piececitas indígenas, barrilitos, anillitos pequeñitos que elaboraron los indígenas acá. Ciénaga de Oro se acabó el oro porque pavimentaron las calles, porque se encontraba en las esquinas. Pero sin embargo yo todavía compro poquitos de allá del cerro. Cuando llueve me traen las militas y yo lo compro y lo revendo. O si no, hago mis obras. Se fue acabando ese trabajo tan fino, tan bueno, que se acabó por siempre. Mi maestro se llamaba Julio Chica. Le enseñó a 18 joyeros. De los 18 estoy yo solo apenas. Los demás todos se acabaron. El papá de los Juranes fue compañero mío. Y él enseñó a sus hijos, como lo enseñé yo a los míos. La filigrana es lo máximo, porque es lo más lindo que puede existir en la joyería. Porque para mí la filigrana es una especialización de la joyería. Quien talla prendas, esa es otra especialización. Quien engasta piedra, que monta piedra, hay anillitos que tienen hasta 50, 100 piedras, esa es una especialización de la joyería. Yo no sé engastar esa cantidad de piedra. Ahora se le aplica la soldadura y queda lística. Bueno, las principales amenazas que tiene digamos que el trabajo de la filigrana en Ciénaga de Oro son que el precio del oro, súper costoso, la inseguridad que se presenta, pues ya prácticamente no se puede utilizar el oro como se hacía antes, porque por eso lo atracan a uno, le pueden hasta quitar la vida por un anillo. También porque el costo del trabajo en filigrana es un poco alto. También pienso que la joyería pues está un poco estancada, o sea, nosotros no tenemos a quien venderles, a quien comercializar, o sea, es muy poco lo que se vende, ¿sí? Porque hay en el mercado una cantidad de joyas en fantasía, llámese fantasía, llámese bronce, llámese acero, como quieran llamarse, o sea, el mercado está inundado de eso. Bueno, entre Diego conmigo la diferencia no es mucha. ¿Por qué? Porque él trabaja la filigrana un poquito más gruesa que nosotros. Nosotros aquí nos hemos acostumbrado a hacerla más delgada, porque se tiene que decir que cuando se trata de fino, entre más delgado es más delicado el trabajo. Por lo menos Diego le gusta trabajar con la base más gruesa, a nosotros no nos gusta trabajar con la base gruesa aquí. Yo tenía aproximadamente unos 16, 17 años más o menos.
De ese entonces, pues, me llamaba la curiosidad de cómo se trabaja la filigrana. Eso me imagino que a todo el mundo le llama la curiosidad. Y es algo que yo veía unas prendas, yo veía las cosas y yo decía, esto, si mi papá lo hace, yo tengo que saber cómo se hace eso. Y de inmediato, fueron más las ganas que yo tenía, que empecé a trabajar con él, empecé a mirar cómo se hacía y él me explicaba, y aquí y allá. Cortarlo hasta con la misma uña. En parte suavecito. Aquí han habido muchos joyeros, bastantes filigranistas. Y todos tenemos esa cuestión de que nos preguntamos. Buenos filigranistas que murieron. Alejo Villarreal, Lauterio de la Cruz, Rafael Padilla, fue mi último maestro. Y así pues, ¿no? Trabajé ante Luis Guillermo Tres Palacios, que es el joyero más perfecto que ha habido aquí. Él era un militar, cogía al aprendiz y lo ponía cerca de la paila y le decía, bueno, entonces va a cuajar el agua y usted le va dando vueltas con el palote hasta que cuaje el agua. Mi papá pues lo veía sudando y no se quejaba, ese era el tipo que iba teniendo las características para aprendiz. Era como el examen de entrada a ver si podían aprender, porque mi padre decía que la joyería, la filigrana y la joyería era el arte de la paciencia, ¿ya? Él dibujaba en un papel el diseño que se le ocurría y al día siguiente a un compadre que era Pupo, el herrero, le pedía que le hiciera el tambor, el cilindro en hierro para poderlo esculpir. La acción con los orfebres de filigrana aquí un poco, y de todo Colombia, porque yo trabajo a los orfebres de todo Colombia, es hacerle las herramientas, arreglarle las herramientas. Sé ramos de joyería, de orfebrería, porque yo con el hermano mío aprendí en Bogotá, duré con él un año, con Juan José. Entonces yo sé más o menos, hágame una herramienta para tal cosa, entonces yo sé cómo es, yo se la hago. Mi esposo comenzó a trabajar joyería de 12 años. Él ya era un muchacho de 12 años. Este taller ya tenía 57 años que tenía el papá de él. El papá de él se llamaba Guillermo Herrera Bolaños. Y él fue joyero desde niño, por ahí tipo 10 años, porque el papá del abuelo también lo puso a trabajar desde muy niño. O sea, imagínense, este taller tiene toda esta trayectoria en esta misma casa. La ética de trabajo de mi esposo, él solamente le gustaba trabajar oro, no le gustaba trabajar plata, porque él decía, es un trabajo pulido para desperdiciarlo en plata, y la plata no vale nada.
Pues este taller es como un sueño. Pues nuestro local como tal, nuestro negocio tiene 8 años, casi 9, de que nosotras hicimos un blog, fuimos a la Cámara de Comercio, registramos nuestro negocio, sino que nosotros seguíamos trabajándole a mi mamá y hacíamos trabajos para clientes nuestros. Hasta que una vez conversando dijimos, pues ¿por qué razón no cogemos y abrimos nuestro propio local? Y entonces todo empezó como que sí, bueno, vamos a intentar no cuesta nada. Igual, la joyería en nuestra vida también ha sido como un sueño, porque yo recuerdo que yo tenía por ahí unos 4 años, recuerdo que mi papá me echaba de las mesas de los trabajadores, y yo iba, pero como yo era la hija del patrón, como decían ellos, yo les decía, regálame un pedacito de hilo, regálame ya cuando tenía 8 años, 7 años, y a los 9 decidí ya como tal que iba a dedicarme a la joyería, pero a mi papá no le gustaba. Bueno, como le digo siempre, que esta filigrana es todos los días, no es lo mismo todos los días, pero me imagino hacer las cosas mejor, impresionar. Me gusta trabajarla aquí, nada más, cordón, hacer la piececita y meterle figuritas, porque a las que compran les gustan son las figuritas, y esto para acá y esto para acá, y uno tiene que ingeniarse para poder vivir, porque sí. En una palabra, la vida mía está en las filigranas. Si yo tuviera la oportunidad de encontrarme de frente a frente con un trabajador ese prehispánico, como dicen por acá, me quito el sombrero ante ellos. Porque son unas piezas, a pesar de que no tenían pinzas, no tenían lima, no tenían los medios para trabajar, unas piezas tan preciosas que no tienen comparación con nada. Esas personas son las personas más inteligentes que pisaron la tierra.